Vayamos a ver estas reglas que fueron presentadas por allá en 2021, donde Konami nos presentó estas nuevas y no tan nuevas modificaciones al TSG. Con estas 5 reglas que se muestra, donde se habla de cómo invocar a los monitos provenientes del extra deck. Las restricciones de solamente se puede invocar este monito una vez por turno, las trampas que se invocan como monitos, la regla de dejar el campo o de los efectos que dicen leave the field, y en la regla número 2 en la cual nos enfocaremos. Estas reglas que se adaptaron a la Master Rule de 2020 de OCG y que en 2021 ya de manera oficial para todo TSG. Esta regla de locación ya se venía viendo cuando salió la expansión Duelist Alliance y fue popularizada esta interacción con Stellar Knight de Nef por allá en 2014 y se viene aplicando hasta estas fechas en KDUs, o sea, Konami en América, y que para KDE, KDE Europa, no se aplicaba en el mismo sentido, y se guiaban como lo indicaba OCG hasta que llegó la modificación de manera oficial en 2021. Por lo que si jugabas un torneo en Alemania en sábado y en Estados Unidos en domingo ese mismo fin de semana, la regla de locación solo aplicaba en los territorios de América y no en Europa, aunque ambos fueran territorios de TSG. Pero primeramente conozcamos qué dice el documento de Konami respecto al punto 2 de la regla de locación, el cual indica si el efecto de disparo, también llamados efectos triggers de una carta, cumple con sus condiciones de activación, pero aún no han tenido la oportunidad de activarse porque todavía están en medio de una cadena o efecto de carta que se está resolviendo y por tanto está siendo guardado para después, o por decir está en espera, pero su locación cambia entre el momento que se cumplió su activación de efecto de disparo y el momento en que en realidad tiene oportunidad de activar. Su efecto no se activa sobre el campo, en el cementerio, en la mano, desterrado o en el deck. Parece que está en chino, ¿no? Vayamos a ver esta explicación con unos ejemplos. Nuestro oponente activa un Mystical Space Typhoon a nuestro Call of the Hunted y en cadena 2 activamos Call of the Hunted, reviviendo a Stellar Knight de Nef. En ese momento se cumple la condición de activación de nuestro Deneb, que es: si esta carta es invocada, puedes añadir a tu mano un monstruo telar caballero en tu deck, excepto Stellar Caballero de Nef. La carta fue invocada y ha cumplido su condición de activación al ser invocado al campo. Pero recordemos que todavía falta la resolución de Mystical Space Typhoon activado en cadena 1. Por lo que ahora se resuelve el Mystical Space Typhoon, destruyendo a Call of the Hunted, y a su vez, como se destruyó la trampa, también Deneb será destruido y enviado al cementerio en esa misma cadena. Ya una vez resuelta la cadena, siempre debemos revisar si hay un efecto trigger para activar. Aquí le tocaría activar a Denef. Él activaría en la zona en la que llegó y cumplió su requisito de activación, como lo habíamos comentado, en este caso en el campo. Pero debemos revisar las indicaciones de la regla de locación. Antes de que pueda activar la carta, todavía sigue en la zona donde cumplió su requisito de activación. En este caso, Deneb sigue en campo. Si la respuesta es no, entonces no podrá activar. La clave aquí es antes de que active. No debe moverse de ese lugar. Si la carta ya activó y la carta se mueve, en lo general resolverá de manera normal, a menos que la carta indique lo contrario. Veamos otro ejemplo. Si utilizamos a Ultimate Slayer, que tiene como costo mandar a un monito del extra deck al graveyard, y en este escenario enviaremos a Garura, que tiene un efecto que dice: si esta carta es mandada al cementerio, puedes robar una carta.
Al haber sido enviada al Graveyard, nuestro Garura podría activar, pero hasta la siguiente cadena posible, porque todavía se está armando la cadena. Al pasarle la prioridad al oponente, él responde como cadena 2 a la magia Foolish Return, esta magia Quick Play, para regresar a nuestro Garura al extra deck. Se termina la cadena y se resuelven los efectos. Foolish Return, regresando a nuestro Garura al extra deck, y en cadena 1 resuelve Ultimate Slayer, regresando la función seleccionada al extra. En una nueva cadena volvemos a revisar si existen efectos que activar. Garura había cumplido su requerimiento de activación cuando fue mandado al Graveyard, pero ya no está en el cementerio al momento que le tocaría activar, por lo que la regla de locación le dice que no. Así que no podremos robar carta. Efectos mandatorios. Activamos una Forbidden Droplet y mandamos a nuestro Zangan y Eternal Soul del campo al Graveyard. Ambos efectos activan en Graveyard de forma mandatoria cuando son enviados del campo al cementerio. Al momento de resolver la cadena, deberían de activar, pero al ser enviados por costo y todavía se está formando la cadena, debemos esperar a la siguiente cadena disponible. En cadena 2, nosotros activamos una de Transmigration Prophecy para seleccionar nuestra Eternal Soul y otra carta del oponente. Nuestro oponente encadena a nuestra Transmigration Prophecy, activa un DD Crow sobre nuestro Zangan para removerlo. Resuelve la cadena, el Crow remueve a nuestro Zangan, en cadena 2 regresamos la carta del oponente y nuestra Eternal Soul del Grave al main deck. Y en cadena 1 negamos 2 monitos del oponente con nuestra Forbidden Droplet. En una nueva cadena deberían de activar nuestro Zangan y Eternal Soul como efectos mandatorios. Pero la regla de locación también impedirá que cualquier efecto mandatorio active. Así que podemos ayudarnos de esta regla a favor para evitar que nuestra Eternal Soul destruya todos nuestros monitos o perjudicarnos en este caso con el cuervo removiendo a nuestro Zangan. Ojo, ni DD Crow ni Transmigration Prophecy niegan efectos. Simplemente se está haciendo uso de la regla de locación para evitar que las cartas activen ya que se movieron de lugar antes de que pudieran activar. Recordemos que al iniciar una nueva cadena, los efectos triggers como Zangan y Eternal Soul tienen prioridad para activar. Así que si no los removemos en la cadena en que fueron enviados al Graveyard, en la nueva cadena activarán primero y aunque los movamos del Graveyard, ya activaron y resolverán de manera normal. Efectos que no indican el lugar de activación. Veamos el caso de Terrifying Trap Hole Nightmare y Mirror Jade. Esta interacción ya la tenemos explicada en un poderoso Quickie Rulings, en la plataforma de baile y también aquí en los cortos de Tutubo. Recordemos que el dragón solo necesita dejar el campo por una carta del oponente para poder activar su efecto de destrucción. Pero en el caso de que al summon nos activen la trampa, como la destrucción y remover no ocurren al mismo tiempo, funcionan de manera secuencial debido a la conjunción then, después en español. Así que primero la trampa destruye y envía al Graveyard a Mirror Jade, y ya después en el Graveyard es removido el monito. Por lo que si Mirror Jade es destruido, en ese momento se envía al Graveyard y ahí es cuando cumple su condición de activación. Pero debemos esperar a que resuelva el efecto de la trampa.
a lo que si el oponente decide remover a Mirror del graveyard en una nueva cadena, él ya no está en el cementerio, por lo que no se podrá activar el efecto de destrucción. Lo mismo pasaría con Mirror si estuviera en funcionamiento un Dimension Shifter o Macrocosmos, y se hubiera tributado ese Mirror por costo con una combinación de Lair of Darkness y Epidemic Eradicator Virus. En cadena 2, utilizar un Burial from Different Dimension para seleccionar ese Mirror tributado y regresarlo al graveyard. Aunque Mirror dejó el campo y fue al Vanish, en el Vanish es la locación donde debería activar porque ahí cumplió su requisito de activación. Pero hay que esperar a que resuelva la cadena. Para ese entonces ya no está en el Vanish, ahora está en el graveyard y la regla de locación impedirá que active su efecto. Estas interacciones pasan con todos los triggers, ya sea que se muevan del sitio por algún tipo de costo o efecto, que te indiquen que deben llegar a una locación específica, mano, campo, graveyard, extra deck o main deck, o que no lo especifique, como lo vienen siendo algunos ejemplos como Venten, Mirror, Dangers, entre otros.